Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este día y que nos da la oportunidad de poder compartir su palabra con ustedes. Quiero que empecemos con esta pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, el dador de vida. Sabemos que en ti hay grandes promesas, hay grandes bendiciones, pero sobre todo, Padre, aquí estamos delante de tu presencia, a estar atentos a tu palabra para mí, Señor, escuchar, mi Señor, tus planes que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar. La vez pasada habíamos dado el tema en todo tiempo. Hablábamos de Cornelio, entonces vamos a darle continuidad a esta parte que Dios me dio. Y quiero que vayamos a Hechos 10, 3, 4. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Vamos a darle la gloria a Dios con esto. Dice así, Hechos 10, 3, 4. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, aquí vemos la visión que tuvo Cornelio. Nos está hablando de una visión, nos está hablando de un ángel que se apareció delante de él en forma de visión, en representación de Dios, dándole indicaciones de lo que tenía que hacer y sobre todo que le hacía saber que sus oraciones habían sido escuchadas, sus limosnas. Entonces, limosnas a veces lo entendemos por que lo que te sobra, pero aquí en la palabra de Dios habla de caridad. Entonces, así de sencillito lo vamos a explicar, porque sabemos el tiempo con el que contamos. Y vemos aquí cómo él, ante sus oraciones que hacía delante del Padre, él fueron respondidas sus oraciones. Entonces vemos también cómo todo en el capítulo 10 nos habla toda la explicación de las indicaciones que el Padre le da a través de un ángel que le hablaba. Entonces vamos a ver la visión de Cornelio y dice que a la hora novena habíamos comentado la vez pasada que era a las 3 p.m. Y vamos a respaldarlo nuevamente con la palabra que es Hechos 10, 30, donde dice así, vamos a la palabra de Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos vuelve a marcar la hora en que él estaba orando. Hablaba de quién era el que se había presentado delante de él, un varón con vestiduras resplandecientes. Era un mensajero de parte de Dios para darle respuesta a las oraciones que había hecho Cornelio, ¿no? Sus oraciones y sus limosnas. Una hora de costumbre de oración que usaban los judíos. Esa era la hora en que los judíos oraban, ¿no? Entonces, Cornelio reconocía la cierta dependencia de lo que era divino, sus devotos, su temor hacia el Señor, y vemos cómo él en ese temor, pues él clama a él, ¿no? Entonces es un buen testimonio, es un buen ejemplo que Dios nos pone aparte de Jesucristo, pero hay varios personajes dentro de la Biblia que nos habla cuántas oraciones han sido respondidas, pero sobre todo las instrucciones que el Padre da, las indicaciones que te dice con lujo de detalle lo que tú debes de hacer. Porque muchas veces, a veces lo dudamos, pero ahorita vamos a aterrizarlo todo esto con la palabra de Dios. Dice que visión en hebreo quiere decir jasón. ¿Qué quiere decir? Que casi siempre se indica un medio de revelación. En primer lugar, tiene que ver con el propio medio
en una visión profética mediante el cual se comunica en mensajes divinos. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios usa las visiones ¿para qué? Para comunicarse con su pueblo, para darle dirección a la visión y al propósito que Dios ha puesto en esa iglesia, en esa nación o en esa ciudad, o hasta en tu propia familia o en tu propia vida. Entonces, aquí vemos que en el Antiguo Testamento el sustantivo en hebreo quiere decir jasón. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de lo de visión. Quiere decir visión y revelación, que proviene del verbo jasa, ver y percibir. Entonces, las visiones que pueden referirse a un futuro muy lejano o al presente. Es la manera en que luego a veces Dios nos habla a través de su palabra, nos habla a través de sus profetas, nos habla a través de visiones, como lo estamos hablando ahorita, y esa fue la forma en que le habló a Cornelio, ¿no? Entonces, Dios usa las visiones de una forma para revelar el verdadero evangelio. Entonces dice que visión en griego es jorama. Entonces vemos ahí en esta forma cómo Dios habla a Pedro. ¿Por qué les voy a decir Pedro? Porque en Hechos ahí nos está hablando de Pedro y Cornelio y los gentiles. Es ese contexto que ahí nos habla en Hechos 10, y vemos que él había dado el arrepentimiento para vida, y no solo para los judíos, sino para los gentiles. Y en todo lo que es Hechos 10, del 1 al 34, nos habla de todo ese contexto, de cómo Cornelio manda hablar a Pedro a través de la visión que le fue dada y las instrucciones que Dios le daba. ¿Para qué? Para hablar del evangelio. Dice también en Hechos 11:5, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Dice que estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía a mí. ¿Qué quiere decir? Aquí en esta parte de la palabra de Dios nos está hablando nuevamente de Pedro. ¿Por qué? Porque dice que bajó un lienzo y bajaba diferentes especies de aves y era comida que Dios le decía, ¿sabes qué come? Pero él decía, no, ¿por qué? Pues si es algo inmundo. Y dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Esto lo tuvo a través de una visión, pero esa visión también Dios le dio las instrucciones de que no llamara inmundo lo que él había limpiado y purificado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios nos da respuesta a nuestras oraciones, pero también Dios da instrucciones de lo que debemos de hacer y no debemos de hacer. Él es bien claro en su palabra. Yo quiero todo esto respaldarlo con la palabra y ponerles ejemplos de cómo Dios también habla a otros varones de Dios que hablan en la palabra de Dios. Entonces, vemos que vemos que en momentos determinados Dios ha intervenido para asegurarnos que Él tiene el control de la historia, que de nuestra salvación, de nuestra vida, de cada paso que nosotros damos. A veces dudas en lo que puede Dios hablarte a través de esas visiones o a través de la palabra, pero quiero respaldar todo esto. Dice, vamos a la palabra de Dios. Dice en Proverbios 29:18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiero decir? Que sin profecía, sin visión, sin dirección, sin instrucciones, sin ver ahora sí que los planes que Dios tiene, pues es un pueblo desenfrenado. Estás desubicado, hay confusión, no hay dirección. Dios da estas visiones para darte dirección, para revelarte los planes que tiene, los anhelos de su corazón, los secretos de su corazón. Y vemos cómo Dios habla a través de ahí. Y vamos a la palabra de Dios, que es primera de Samuel 3:1, donde dice, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia.
¿Qué quiere decir? Que Elí en este tiempo, Dios le hablaba a Samuel en 3 ocasiones, pero él pensaba que era Elí. Entonces te lo voy a parafrasear así rápido. Entonces cuando Elí comprendió que era Dios el que le estaba hablando a Samuel, le dio instrucciones. Dice, cuando vuelvas a oír otra vez que te hablan por tu nombre, porque le habló por su nombre, Dios te habla por tu nombre. Entonces le dijo, responde, heme aquí, hable mi Señor. Entonces le dio instrucciones, un anciano le dio dirección y respondió al llamado de Dios. Entonces vemos cómo Dios habla, le dio dirección, le dio visión también a Samuel. También vemos a David, a Ezequiel, tantos personajes dentro de la palabra de Dios que Dios habla a través de visiones. Dios le da instrucciones y Dios le da indicaciones de qué hacer. Vámonos a la palabra de Dios también, donde dice Salmo 89:20, donde dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto al socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. ¿De quién está hablando? De David. Habla cuando él había sido ungido. Habla de que cuando fue llamado y fue revelado quién era el nuevo sustituto cuando era Saúl, y puso a David en su lugar. Vámonos a la palabra de Dios. También vámonos a Hechos 9:10, donde dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces, Dios, te doy estas citas bíblicas para que veas cómo Dios habla a cada siervo en visiones y le da instrucciones de los planes que Dios quiere para él. Entonces, tus oraciones han sido escuchadas. Asegúrate que están alineadas a la voluntad de Dios. Asegúrate que están alineadas a la palabra de Dios. Dice que una visión puede servir de guía para el pueblo de Dios si se emplea en conjunto con la ley y en conjunto con los ancianos de la iglesia. Entonces, para que tú estés seguro que las oraciones que han sido respondidas por parte de Dios, va a tener que ser pasada por un filtro, la palabra de Dios y los ancianos de la iglesia. Entonces va a ser en conjunto y se va a discernir, es palabra de Dios, son indicaciones de Dios. Sé obediente a la palabra de Dios, porque Dios está dando indicaciones de qué hacer y qué no hacer. Está dando a conocer sus planes, está dando dirección, está mostrando su propósito, está mostrando los secretos de su corazón, está dando un nuevo nivel de revelación en su palabra, en lo sobrenatural. No para vanagloria, es para la edificación del cuerpo de Cristo y a donde Dios te mande y te ponga. Entonces, aquí vemos esta gran bendición de lo que Dios vio, la sinceridad y la fe de Cornelio. Cuando tus oraciones realmente son sinceras, realmente Dios ve tu corazón y ve la actitud en la que tú estás orando delante de Él, Él va a dar respuesta porque se alinean a su palabra, se alinean a su propósito, se alinean a sus planes y no a los tuyos ni no a los míos. Entonces, asegúrate que tus oraciones sean respondidas por Dios. Asegúrate que tus oraciones sean alineadas a la palabra de Dios y alineadas a la voluntad del Señor. Y quiero darle gracias a Dios por esta palabra. Voy a terminar con esta oración. Bendiciones para todos. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tú, mi Señor, nos revelas, Señor, los secretos de tu corazón. Tú nos revelas los secretos, las riquezas, Señor, y los tesoros que hay a través de tu palabra para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Y te doy gracias por este momento en el nombre de Jesús, papá. Amén.